Imaginen leer un titular. Uno de esos titulares que anuncian el descubrimiento de un nuevo tratamiento, o sea, algo completamente revolucionario. Claro, de esos que prometen cambiar el mundo de un día para otro. Exacto. Pero ahora piensen que la propia matemática sobre la que se construyó ese estudio admite, por diseño, que hay un 5% de probabilidades de que todo sea, bueno, un simple y puro espejismo. Es un número fuerte cuando lo pones en perspectiva. Totalmente. Estamos hablando de que 1 de cada 20 descubrimientos científicos, de esos que consideramos hechos inamovibles, podría ser una casualidad numérica. Así que bienvenidos a quienes nos escuchan a un nuevo análisis profundo. Hoy nos sumergimos en las entrañas de cómo la ciencia decide qué es verdad y qué es una ilusión. Y es un tema apasionante, especialmente para quienes se están adentrando en el mundo de la investigación o la educación universitaria. Sí, y para este análisis a fondo tenemos sobre la mesa un material fascinante. Nos basamos en una exhaustiva presentación de la clase de bioestadística de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, la UCES. Sí, un material elaborado por el investigador William Castillo González, que además tiene un enfoque súper pedagógico. Y está apoyado en bibliografía pesada, digamos manuales de CTO, AMIR y varios textos fundamentales de estadística en ciencias de la salud. Exacto, literatura de peso. Y es que, aunque la estadística suene a matemáticas frías, a fórmulas aburridas, en realidad es el lenguaje con el que la ciencia decide qué es real. Ok, vamos a desempacar esto, porque antes de poder medir o calcular nada, la investigación necesita un norte, y todo comienza con un concepto que, fíjate, solemos malinterpretar mucho, la hipótesis. Sí, es un problema clásico que veo siempre en las aulas. En la cultura popular usamos la palabra hipótesis como sinónimo de, no sé, una adivinanza. Ajá, como un presentimiento. Exacto, una corazonada. Pero al revisar los documentos de Castillo González, como educador te digo que queda clarísimo que en la ciencia no es así. Es una estructura lógica, muy rígida. Es una solución temporal a un problema que predice la relación entre dos o más variables. O sea, ¿es más que una idea al aire? Mucho más. Básicamente, junto con la factibilidad del proyecto, la hipótesis es el andamiaje que define el diseño completo del estudio y todo el análisis estadístico posterior. Yo siempre lo he visto, a ver si esta analogía te hace sentido, como el destino que ingresas en el GPS antes de un viaje por carretera. A ver, cuéntame más. O sea, si arrancas el auto sin saber a dónde vas, solo vas a quemar gasolina dando vueltas. La hipótesis te dice, creemos que la respuesta está en el norte, y entonces toda tu ruta se adapta para intentar llegar ahí. Es una buena forma de visualizarlo, ¿sí? Pero la analogía del GPS, digamos que funciona a medias. Ah, ¿sí? ¿Por qué? Porque un GPS te permite ingresar destinos medios vagos, tipo el centro de la ciudad. Pero la ciencia te prohíbe esa ambigüedad. Lo fascinante aquí es notar que la ciencia exige que el lenguaje sea lo menos ambiguo posible. Claro, para que otro pueda entenderlo. Exacto, para que cualquier otro investigador pueda replicar el estudio. Las fuentes son categóricas. Una hipótesis debe ser verificable, sus variables tienen que ser claras, debe considerar la ética y sobre todo no tener juicios de valor. A ver, dame un ejemplo de ese error de juicio de valor. ¿Te refieres a que no puedo decir, mi nuevo medicamento es mejor que el anterior? Tal cual. Como siempre le digo a mis alumnos, la palabra mejor no existe en bioestadística. Ah, claro, porque es subjetivo. Exactamente. ¿Qué significa mejor? ¿Sabe más rico? ¿Cuesta menos dinero? ¿O mata la bacteria en menos tiempo? Tu hipótesis tiene que ser algo como, el principio activo X reduce la carga viral en un 30% en pacientes adultos. Súper específico. Sí, si tu hipótesis no dicta exactamente qué vas a medir y cómo, tu estudio nace muerto. ¡Wow! Y el material menciona que, ya que sabemos que es una hipótesis, resulta que no todas tienen el mismo propósito ni la misma forma, ¿verdad? Todo depende del alcance del estudio. Así es. Es como una escalera. En el nivel más básico, los estudios exploratorios a veces ni siquiera tienen una hipótesis inicial. Porque apenas están viendo qué hay ahí. Exacto, solo observan. Luego están los descriptivos, que pronostican un dato, tipo, el 20% desarrollará esta condición. Y más arriba, los correlacionales, que buscan si dos variables se mueven juntas. Ah, como si a mayor estrés, mayor presión arterial. Eso es, y en la cima están los causales, que buscan la relación de causa y efecto. Ok, aquí es donde la cosa se pone realmente interesante.
Porque cuando llegas a ese nivel causal, el investigador plantea su hipótesis de investigación, la H1. Usando un ejemplo súper sencillo del texto, H1 sería, el auto es negro, o en medicina, este medicamento cura la enfermedad. Ajá, ¿esa es la propuesta del investigador? Pero inmediatamente el protocolo exige plantear una hipótesis nula, la famosa H0, que es literalmente refutar lo que tú crees. Tipo, el auto no es negro o el medicamento no cura. Mi pregunta es, ¿por qué la ciencia es tan pesimista? ¿Por qué obligar a alguien a plantear que su trabajo no sirve? Bueno, no es pesimismo, es puro rigor metodológico. Es un mecanismo pedagógico y científico contra nuestro propio sesgo de confirmación. O sea, para no engañarnos a nosotros mismos. Exacto. La mente humana quiere ver patrones. Si crees que tu medicina funciona, vas a ver mejorías donde no las hay. La hipótesis nula te obliga a asumir escepticismo radical. Tienes que asumir que no hay relación, que todo es azar, hasta que los datos te obliguen a rechazar esa idea. Ah, o sea, golpeas a la H0 con tanta evidencia que no te queda de otra que aceptar tu H1. Tal cual. Y ojo, que el documento también habla de la hipótesis alternativa, la HA, por si destruyes la nula, pero el resultado es distinto a tu H1 original. Por ejemplo, el auto es azul. Ya veo. Bueno, teniendo nuestra H1 y nuestra H0, el siguiente paso lógico es salir al mundo real a probarlas recolectando datos, ¿no? Sí, y aquí entramos al terreno de las variables. Sí, leí cómo el texto divide las variables en cualitativas, como nominales u ordinales, y cuantitativas, discretas o continuas. Pero te lanzo un desafío. A ver, dime. ¿Realmente la naturaleza es tan ordenada como para que todos estos fenómenos biológicos, que son un caos, encajen en una fórmula matemática perfecta? Es una duda legítima. Y la respuesta está en un concepto hermoso que abordamos en educación universitaria, el teorema central del límite. Ah, lo leí en las fuentes. Tiene que ver con la curva de Campana. Exactamente. La distribución gaussiana. Si mides a 3 personas es un caos, pero si aumentas el tamaño de la muestra, si mides a miles de personas, esa aleatoriedad empieza a ordenarse y tiende a lo normal, formando esa famosa campana. O sea, la mayoría se agrupa en el centro y los raros quedan en las colillas de la gráfica. Así es. Y la estadística inferencial es el puente que nos permite tomar esa muestra y hacer afirmaciones sobre toda la población. Pero, para hacer eso, fijamos un nivel de significancia, el famoso alfa. Que generalmente oscila entre el 1% y el 5%, o sea, 0.01 y 0.05, ¿verdad? ¿Correcto? Si conectamos esto con el panorama general, estamos hablando de que en la ciencia se busca un 95 a 99% de posibilidades de certeza al probar una hipótesis. Y eso me lleva a una zona que me parece súper delicada. Si los científicos operan con un margen de error aceptado del 1 al 5%, ¿qué pasa cuando caen dentro de ese porcentaje? O sea, ¿qué sucede física y éticamente cuando la ciencia se equivoca? Esa es la pregunta del millón, y las fuentes lo analizan a fondo. Son los dos grandes miedos del investigador. Yo lo pensé con una analogía legal. Imagina el sistema de justicia. ¿Qué es peor, condenar a un inocente o dejar libre a un culpable? Me encanta esa analogía. Es perfecta para explicar los errores estadísticos. Empecemos con condenar a un inocente. Que sería enviar a la cárcel a alguien que no hizo nada. Exacto. Basándonos estrictamente en el texto, este es el error tipo 1, o error alfa. Ocurre cuando rechazas la hipótesis nula cuando en realidad era cierta. O sea, encontraste una diferencia o una cura que en realidad no existe. Exactamente. Te engañó ese 5% de azar. Y el material es clarísimo con esta advertencia. En la medicina, este error es gravísimo. Claro, porque estás dándole a un paciente un tratamiento inútil o hasta peligroso, pensando que funciona. Tal cual, es condenar al paciente a un maltratamiento. Y por otro lado está dejar libre al culpable. Que sería el error tipo 2, ¿no? El error beta, sí. Aceptar la hipótesis nula cuando era falsa. Es decir, tenías la cura enfrente, pero no viste la diferencia. Y esto pasa generalmente porque la muestra poblacional era muy pequeña. No tuviste la potencia estadística para verlo. ¡Wow! O sea, un error te hace inventar curas y el otro te hace ignorarlas.
Entonces, para evitar caer en estos gravísimos errores, la clave debe estar en cómo armas el estudio antes de hacer las sumas y restas. 100%. La clave absoluta recae en cómo se diseñan los grupos de prueba antes de aplicar la estadística. Vi los ejemplos del texto sobre esto. Habla de contrastar métodos. Por un lado, grupos independientes, tipo comparar la presión de unas personas con dieta alta en sodio contra otras personas distintas con dieta baja en sodio. Ajá, ese es un diseño clásico. Y por otro lado, grupos relacionados o pareados. O sea, medirle la glucosa al mismo paciente antes y después de darle un medicamento. Y fíjate la elegancia de ese segundo diseño. Al medir a la misma persona, eliminas un montón de ruido genético y biológico. Estos diseños dictan qué prueba estadística tan compleja vas a usar después. Sí, las fuentes mencionan ANOVA, T-Student, Mann-Whitney, Chi Cuadrado, nombres que intimidan bastante. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Que el secreto es saber mucha matemática? Pues, irónicamente, no. Aquí me gusta introducir una reflexión filosófica usando una cita de Ernest Rutherford que viene en el material. Él decía, si tu experimento necesita estadística, deberías haber hecho uno mejor. ¡Qué fuerte! Es una bofetada al ego matemático. Totalmente. Significa que ninguna herramienta matemática, por más sofisticada que sea, puede salvar un estudio mal diseñado desde el origen. O sea, si tienes que raspar la olla con fórmulas complejísimas para ver un resultado, probablemente tu efecto real sea súper débil. Exacto. La observación clara y el diseño riguroso valen muchísimo más que el cálculo más complejo de la historia. ¡Qué gran síntesis! Bueno, resumiendo un poco el recorrido de este análisis profundo, pasamos de entender la hipótesis como un simple GPS a explorar su alter ego, la hipótesis nula. Pasando por la responsabilidad gigante de esos niveles de significancia, el valor P. Sí, y el peligro latente de los errores estadísticos en el mundo real, especialmente en algo tan delicado como la medicina, condenando inocentes o liberando culpables. Y para cerrar, me gustaría dejar a quienes nos escuchan con una reflexión que, creo yo, amplía el material de hoy. A ver, compártenos eso. Si el estándar de oro en la ciencia es un nivel de confianza del 95%, o sea, un valor P de 0.05, Ajá. esto significa matemáticamente que uno de cada 20 estudios científicos podría ser un error tipo 1. Un simple accidente estadístico disfrazado de verdad. Exacto. Así que, ¿cuánto de lo que consideramos hechos científicos inamovibles hoy podría ser simplemente ese 5% de margen de error esperando a ser desmentido en el futuro? Es un recordatorio pedagógico hermoso de que la duda es el motor más grande del conocimiento. Me deja sin palabras, una idea muy provocadora para llevarnos con nosotros. Y con esto, invitamos a quienes nos escuchan a seguir cuestionando su realidad. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo análisis profundo.